Regresamos a Agenda Región por las pantallas de Campus TV, el primer canal HD de la región del Maule, de la Universidad de Talca, para seguir conversando sobre las experiencias sostenidas en el proceso de reconstrucción del casco histórico de las ciudades afectadas por algún evento de la naturaleza o alguna situación coyuntural, en este caso con el arquitecto ecuatoriano Diego Carrión, experto en este proceso y que ha encabezado también la recuperación del centro de Quito, capital de Ecuador. ¿Cuáles son los factores, a su juicio, Diego, que deben depender tanto de las autoridades, voy a ampliar un poco la pregunta, del sector público y privado de una comunidad para poder generar los procesos de recuperación de existir el interés de un casco histórico? Bueno, esa es precisamente la apuesta de que haya una convergencia, ¿no es cierto?, de intereses, de voluntades y de decisiones tanto del sector público, de las autoridades del sector público, cuanto del sector privado, pero adicionalmente no solamente del sector privado empresarial, sino también del tejido social que uno habita en el centro y otro que conforma el conjunto de la ciudad. Si el área de los centros históricos es un territorio de la ciudad en el cual se identifican y se manifiestan los diversos grupos sociales de una ciudad, y ahí el interés tiene que darse de forma mutua, o sea, el gobierno local o el gobierno nacional poniendo las normas, estableciendo las limitaciones, las regulaciones y también los recursos para hacer aquellas cosas que no es capaz, digamos, desde el punto de vista de competencias, de hacer el sector privado. Y al mismo tiempo el sector comunitario, la sociedad, en fin, hacer su parte. Es decir, es un tema de tres actores que convergen. Pero claro, ahí hay un tema que es el de la autoridad, que tiene que velar porque las cosas se cumplan en el largo plazo. Normalmente, tanto el sector empresarial como a veces el sector social pueden tener intereses de visión de corto plazo. El sector público tiene que mirar el futuro y el largo plazo, porque es responsable de mantener ese patrimonio vigente en el casco histórico. Y ahí entonces la rentabilidad, digamos, que puede uno estimar por parte de los intereses de cada uno de los actores tiene que ser matizada y pensar en el largo plazo. Un ejemplo a propósito de esto, en el caso de Quito se hizo la reubicación de comerciantes callejeros que habían estado en la calle operativos durante más de 40 años, casi 50 años. Esa gente tiene el derecho de ganarse sus ingresos y la vida en el comercio, pero no así y en esas condiciones. Entonces la autoridad, alcaldía, el municipio, establecieron que no podían seguir en la calle, que había que buscar una solución que permitiera mostrar el patrimonio y protegerlo, en fin. Y se construyeron una serie de centros comerciales, una serie de locales, para que estas personas pudieran tener sus negocios en condiciones ordenadas, dignas, en fin, en el mismo lugar en donde estaban en la calle. Es decir, que ingresaran a sitios que la municipalidad compró, expropió, habilitó, en fin, para que los comerciantes pudieran ocupar adecuadamente esos espacios y tengan la posibilidad de negocio, pero no en la calle y no en esas condiciones. Claro, ese es un tema delicado, difícil, de negociación muy lenta, pero se logró el propósito. Ya son más de 15 años que está funcionando el esquema y la población está satisfecha, tanto los comerciantes como los consumidores que adquieren productos de ahí en condiciones seguras, dignas, en fin. Puede resultar un tanto prematuro preguntárselo, pero han pasado un poco más de 4 años desde el terremoto que afectó a nuestro país, particularmente en esta zona, en el Valle Central. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el norte, que es un tema muy reciente y que todavía está en proceso de catastro, la magnitud del daño? Sin embargo, la experiencia chilena ha sido bien implementada, todavía puede ser perfeccionable. ¿Qué piensa usted? Supongo que sí, ¿no? Es decir, ahí habrá que hacer evaluaciones en el tiempo, pero creo que todavía hay oportunidad, digamos, dentro del
conflicto, el desastre y la magnitud del evento de aprovechar las circunstancias en el buen sentido para recuperar espacios que están dentro de la ciudad en lugares absolutamente privilegiados para generar proyectos de integración social. Es decir, ahí hay, como hemos comentado en estos días, una población estudiantil muy importante en la ciudad, hay población de visitantes, hay una población de adultos mayores, de jóvenes, ¿no? En fin, que podrían tener como espacio de vida el centro. El centro es un espacio, en general, en los centros históricos, espacios muy bien servidos. En el caso de Talca es particularmente notable, por ejemplo, el tema de espacio público, calles con aceras grandes, arboledas, en fin, es un centro de mucha calidad. Y no tiene sentido llevar población a espacios distantes del centro, donde hay que llevar los servicios, transporte, tiempos de viaje para la gente, los niños que no están cerca de las escuelas, en fin, cuando ahí hay en el centro una potencialidad muy importante para densificar y beneficiar, ¿no es cierto?, a la población de esa calidad de vida que se puede generar ahí. Pero claro, hay que buscar la forma, como decía hace un momento, con el tipo de tratamiento, el tipo de arquitectura, el dimensionamiento de los proyectos para que no produzcan una ruptura con la tradición, digamos, de la arquitectura y de la morfología urbana de la ciudad de Talca. ¿Cuál es la primera impresión que queda para usted respecto de la experiencia de recuperación que se ha efectuado en el centro de Talca? Tuvo la oportunidad usted de recorrerla a pie. ¿Cuál es la imagen que le deja? A ver, es una imagen, como decía hace un rato, de mucha potencialidad. Yo creo que hay cosas muy dolorosas, se aprecian todavía heridas de la ciudad, heridas duras, ¿no?, de edificios importantes, o casas que están ahí, en algunos casos quedan solamente las fachadas o las culatas, en fin. Pero al mismo tiempo eso me parece que es una oportunidad, ya una vez superada esta primera etapa de reconstrucción en donde los temas básicos están relativamente resueltos, no los traumas humanos, personales, que esos son difíciles de reparar, pero daría la impresión de que es una segunda etapa la que se viene, que es ponerle una mirada al centro, ponerle creatividad, cariño y ganas de recuperar ese patrimonio para el beneficio de la ciudad. Y hacer un análisis ahí de costo-beneficio, digamos, de lo que significa hacer ciudades extensas, ¿no? Ciudades difusas, ciudades que crecen hacia las periferias, cuando hay la posibilidad de desarrollar ciudades más compactas, ciudades con personalidad propia y que se muestren a sí mismas como parte de la cultura local. Y Talca me da la impresión de que está en un momento particularmente interesante para lograr ese salto cualitativo de mirar nuevamente al centro con esa perspectiva de largo plazo para proteger la memoria de la sociedad talquina. A su experiencia, ¿cuáles han sido procesos exitosos en América Latina o en el mundo respecto de recuperación de cascos históricos? Hay muchas experiencias. En América Latina se ha desarrollado una gran cantidad de trabajos de restauración y de recuperación de centros, algunos casos particularmente emblemáticos, interesantes. En México, por ejemplo, hay muchos lugares, desde las ciudades costeras, ¿no es cierto?, las ciudades del interior, el propio caso del centro histórico de la Ciudad de México, que es un caso emblemático de recuperación. En Ecuador hay ejemplos como el de Quito, que hemos estado conversando, igual la ciudad de Cuenca, Riobamba. Hay varias ciudades en Ecuador que han tenido han sido muy destacadas en términos de la protección del patrimonio. Igual en Brasil, en Perú también, el mismo caso de Lima es un ejemplo de cómo se ha podido repotenciar y recuperar el espacio público y la simbología que tiene el centro. Es decir, hay una experiencia acumulada en América Latina de volver a mirar el centro
de volver a vivir en el centro, ¿no es cierto? Y de posicionar al centro como el espacio que convoca a todos. Son experiencias sostenidas de inversión, de políticas, normativa, hay un desarrollo importante en normativa. Igual aquí hay casos, el mismo caso de Valparaíso, es un caso interesante de protección del entorno, del patrimonio, ¿no? Que hay que trabajar, y son temas de largo plazo, continuos y sostenidos, ¿no? Usted sugiere que existan políticas que permitan fomentar el desarrollo a largo plazo en este caso, ¿no? Sí, claro. El tema de los centros históricos, por la magnitud y el detalle con el que hay que trabajar, es lento. O sea, reparar un inmueble es más lento que hacer uno nuevo, evidentemente. Pero es preferible reparar uno en donde está la historia, donde está condensada la memoria, a hacer una edificación que no tiene ninguna tradición, no tiene nada, y que puede estar en cualquier lugar del país o del mundo. Es decir, hay cosas de las ciudades que son únicas, irrepetibles, ¿no? En materia arquitectónica, ¿cuáles son las lecciones que puede sacar un pueblo que se ha visto afectado o destruido para poder evitar llevar adelante esos mismos ejemplos ante una nueva catástrofe? Hay que prepararse, o sea, hay que reforzar desde el punto de vista estructural los edificios antiguos, hay que trabajar en el mantenimiento y en concienciar a la gente de que eso es necesario hacer, porque a veces puede parecer un gasto inútil, ¿no es cierto?, el reforzamiento de un muro, o la reparación de una cubierta o cosas de ese tipo, cuando en principio se ven en buenas condiciones. El tema es, pensando en largo plazo, cómo hago que ese patrimonio, en el caso de un evento sísmico, de un incendio, no se vea afectado por esas condiciones adversas. Y eso requiere recursos, y hay que apostarle y financiar y dedicarle un esfuerzo continuado de las autoridades para proteger esos espacios, ¿no? ¿Cuál es la invitación que usted daría al público de Talca, como asimismo también a los diferentes sectores de la sociedad civil, para que exista un compromiso que permita una favorable recuperación del casco céntrico? Yo creo que hay que volver a mirar el centro con otros ojos. O sea, normalmente por la cotidianidad que viven las ciudades, uno no mira las cosas con cuidado. Y eso nos pasa a todos. Pero es el momento, me da la impresión, de que la ciudad de Talca y sus organizaciones sociales, autoridades, empresarios, en fin, deben mirar a la ciudad con, digamos, por un lado nostalgia, pero también al mismo tiempo con el anhelo de que eso se preserve en el tiempo. Es decir, es mirar con las ganas de que eso sea un lugar emblemático de la ciudad y el país. Es decir, eso que tienen es único, o sea, no se puede repetir, y tiene una huella, una marca de la historia de la región y del país que viene de muchísimo tiempo atrás. Y eso hay que volverlo a mirar, tienen que mirarlo los niños, tienen que mirarlo las personas mayores, que cuenten sus historias, que vuelvan a mirar, ¿no es cierto?, y a vivir el centro con esa nostalgia, como digo, pero al mismo tiempo con la ilusión de que se mantenga. Diego, le agradecemos estos minutos con Campus TV. Miguel. Muchas gracias. Gracias. Bien, a ustedes en sus casas la invitación está para que nos sigan a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook y también en Twitter, @CampusTVHD, y que también puedan acceder a nuestros contenidos y que conozcan nuestra programación a través de www.campustv.cl. Con un nuevo programa nos reencontraremos en un próximo capítulo. Muchas gracias por su sintonía.